cristianismo marginal, fuera del sistema. Quiero leerte lo que dice Mateo 22:34. Dice: cuando los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente, y uno de ellos, expertos en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el más importante mandamiento en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay uno segundo que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos el contexto sociopolítico y religioso en el que Jesús vivía, vemos a un Jesús marginal, vemos a un Jesús por fuera del sistema. Jesús era un maestro, estaba dentro del sistema religioso, pero sin embargo él era un marginal dentro de ese sistema. Jesús era rechazado por los que eran iguales a él dentro de ese organismo. Siendo un maestro de la ley, era marginado por aquellos que eran estudiosos en la religión, como leíamos en este texto. Fue tan marginado por su religión y fue tan marginado por sus pares que fue expuesto a la cruz, que fue juzgado por esos mismos religiosos, fue colgado y muerto gracias al juicio que ellos elevaron contra Jesús. Jesús vivía por fuera de las normas establecidas por el sistema de este mundo, por el sistema social, por el sistema religioso y fuera de las normas del sistema político de su entonces. Y él nos enseñó a vivir un cristianismo diferente, un reino fuera del sistema. Jesús no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía esposa. Él mismo dice que no tenía donde recostar su cabeza. Para los estándares de hoy en día, Jesús sería un marginal, sería un homeless, una persona de la calle predicando un evangelio distinto, un cristianismo o una religión extraña para muchos de nosotros. Jesús enseñaba en las casas, Jesús enseñaba en las calles, estaba con las prostitutas, con los ladrones, con los no judíos, e inclusive con aquellos que eran repudiados por la religión. Jesús dijo cuando era interrogado: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo, lo que él estaba diciendo no era que era un reino de otro planeta o que su reino iba a venir después cuando nosotros vayamos al cielo con Jesús, sino que estaba hablando de que su reino, su sistema, estaba por encima de los sistemas humanos reinantes en aquel entonces y reinantes ahora. Quiere establecer un reino que es el reino de Dios, que está por encima de todo sistema religioso, de todo sistema judicial, de todo sistema establecido, del capitalismo, del comunismo, por encima de la derecha, por encima de la izquierda, por encima de cualquier ideología. Está su reino, y su reino necesita ser establecido en este mundo. Por eso Jesús hablaba de salirse del sistema para establecer el reino de Dios. No podemos vivir el reino de Dios si vivimos atados a esta tierra, si vivimos atados al sistema de este mundo. Pablo le enseñaba a Timoteo diciéndole que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús requiere de nosotros y de nuestro cristianismo dar un paso más allá. Ese paso tiene que ver con salirnos del sistema para establecer el reino de Dios en la tierra. Uno de los primeros ejemplos que encontramos es el ejemplo de Moisés. Moisés fue creado en el sistema de Egipto, en las mejores escuelas, con la mejor educación, pero Dios lo sacó del sistema, tuvo que salir del sistema y vagar 40 años en el desierto buscando su identidad y encontrándose con Dios para después establecer el reino de Dios en Israel, para después liberar al pueblo de Dios y traer el reino de Dios a la tierra. Vemos a Moisés saliendo del sistema político religioso, saliendo de su estatus, de sus beneficios, saliendo de su comodidad para vivir una vida diferente, una vida entregada y transformar el mundo. Vemos a Daniel y a sus amigos en Babilonia, que ellos decidieron no ser parte del sistema, no contaminarse con lo que el sistema les ofrecía. Ellos se salieron de las normas del sistema para estar después por encima del sistema, para ser probados por encima del sistema. No te estoy hablando de aislamiento, podemos ser parte de algo que es mucho más grande que el sistema que está establecido hoy en la tierra. El cristianismo es salirse del sistema, es romper con el sistema para establecer el reino de Dios en la tierra, es romper con nuestras costumbres, romper con nuestra cultura, romper con nuestras ideas sociopolíticas, romper con todo aquello que nos tiene aferrados a esta tierra y a este mundo para poder establecer el reino de Dios y su ideología y su cultura y todo lo que proviene del cielo para transformar la tierra. Yo no me conformo con ir al cielo, quiero cambiar la tierra. ¿Y vos? Love strong, you and me.